4 minutos pasan de las 11 de la mañana. Nos visita aquí en el estudio Luis Castillo, escritor, médico, concejal, precandidato, de todo un poco. Luis, que tiene la amabilidad de visitarnos, presentando en esta oportunidad El antilenguaje carcelario, su nuevo libro. Así que bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer charlar un rato con ustedes acá. Gracias, Luis, por venir. Y ya estábamos mirando un poco el libro, y lo primero que llama la atención ya es el formato, porque es un formato novedoso, sí. Claro, grande y cómodo para la lectura. ¿Esto también es parte del proceso de elegir, de cerrar un libro? Bueno, en eso tiene la responsabilidad absoluta Fernando Piciana. Mirá, bueno, Fer, te juro que no lo sabíamos, porque quedamos ahí como... Además de un tremendo diseñador, tiene mucho de ideólogo de todas estas cosas. Y acá lo que nosotros veíamos que se conjugaban dos cosas, una es el texto en sí y la otra la fotografía. Porque estamos hablando de un lugar, o no lugar, como diría Marc Augé, recientemente desaparecido, el sociólogo, un lugar muy particular donde se tejen mucho más mitos y se conoce poco de lo que es la realidad carcelaria. Y esto de que una imagen dice mucho más que 1000 palabras, a veces está muy bueno, y cuando la imagen acompaña al texto, creo que es una potencialidad muy interesante y que vale la pena aprovechar. Entonces, como las fotos realmente dicen mucho, acompañan al texto, pero no como una figura decorativa, sino como una forma de decir más cosas, nos pareció que un formato más grande, casi de tipo revista, como se conoce Claro. en la jerga, permitía, por un lado, una lectura más ágil, porque las letras son más grandes, más aireadas. Sí, como apto se para dice. chicatos. Sí, tal cual. No tanto para chicatos Sí. como para el agotamiento que provoca la falta o la pérdida del hábito de la lectura. Hemos Sí, eso es perdido tremendo. muchísimo el hábito de Sí. leer, y cuando eso se suma, que son letras chicas o la diagramación no es adecuada. No colabora, Sí, te es que alcanzas ves peor. mucho texto y Sí. te agotás antes de Exactamente. leerlo, es tremendo. La fatiga visual es tremenda, y no depende solamente de lo que se esté leyendo, porque puede estar leyendo un libro de chistes, pero si no está bien diseñado, la letra no es cómoda, no te hace que la lectura sea verdaderamente placentera. Y más cuando en este caso que no es un libro que habla sobre la cárcel puntualmente, no cuenta anécdotas de la cárcel, sino que habla del lenguaje de la cárcel. Yo soy un enamorado del lenguaje porque, como se dicen algunos lingüistas, nosotros no habitamos un mundo, sino habitamos una lengua. Y el tamaño de nuestro universo es el tamaño de nuestra lengua. Cuanto más amplio es nuestro universo lingüístico, más amplio es nuestro mundo. Que eso también es algo que vamos perdiendo lamentablemente por falta de práctica. Nuestro idioma castellano, que es una cosa fantástica, anda alrededor de las 65.000 palabras, de las cuales un joven actualmente no usa más de 300. No, Entonces, impresionante. Es increíble. No, y aparte ya ni las escribís, ¿no? Porque el celular te va mandando las palabras que más utilizás, entonces ya ni escribís prácticamente. Exactamente. O abreviaturas, o Las siglas. abreviaturas, los emojis. ¿Eso es un lenguaje o es un antilenguaje, como utilizaste acá para el título de tu libro? Es una excelente pregunta. Y cuando nosotros definimos, antilenguaje es un término que creó un lingüista precisamente, Holiday, que es un referente de esta área, y describe esto como un lenguaje que nace como una reacción al lenguaje impuesto. Entonces nosotros podemos decir que, por ejemplo, el lunfardo nació como un antilenguaje, como una forma de identificación carcelera, de una identificación canera, como se decía en su momento, ahora se diría tumbera, porque antes se caía en cana, ahora se cae en la tumba. Qué fuerte.
realmente, es muy fuerte. Entonces por eso digo que el lenguaje no es inocente. Cuando uno nombra las cosas, cuando uno le pone determinadas acepciones, está haciendo una descripción. Por eso una maravillosa escritora argentina decía una frase que me pareció en su momento, me sonó como una cachetada, cuando ella decía, en nuestro lenguaje no existen los sinónimos. ¿Cómo no existen los sinónimos? No, porque no es lo mismo decir cara que decir rostro, que decir jeta, que decir facha. Entonces, cada situación, cada momento necesita de la palabra justa. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no conocemos esa palabra, empezamos a usar las famosas comodines, gollete, dame el gollete, dame el cosito. Entonces, como el otro también entiende, cuando yo te digo el gollete y te lo señalo... ¿El gollete es muy entrerriano o no? ¿O está más nacionalizado? No, ni siquiera es una palabra española. Ajá. Lo que pasa es que el gollete es la parte del cuello de una botella. Cuando algo no tiene gollete es cuando no tiene dónde agarrarse. Claro. Entonces, algo que no tiene gollete es algo que no tiene asidero, que no tiene sustento. Sentido. Sí. Exactamente. Pero la utilización ha hecho que el gollete sea para colocar el cosito dentro del ¿cómo se llama? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Como nos resulta práctico, usamos eso y el otro entiende. Che, tenés el cosito que va así, esto en el ámbito de los Sí. de la plomería y Sí. es maravilloso. Se usa mucho, sí. Y En la uno ferretería hay mucho En la ferretería golletito. pones un grabador y no lo ves, lo escuchás y decís, ¿de qué habla esta gente? Sí. Y sin embargo nos entendemos. Entonces, esa haraganería del lenguaje nos hace que cada vez perdamos cada vez más palabras. Ujú. Y fíjate vos que uno podría también hablar acá, no tiene nada que ver y tiene mucho que ver, pero porque es para hablarlo muy largo, el tema del famoso lenguaje inclusivo. Ujú. Y por qué vemos que, o presuponemos cuál es el futuro que va a tener o no tener. Y que viene a partir de esto que estamos hablando, que es lo de la economía del lenguaje. Nosotros, cada palabra que yo digo, lo que estoy formando en tu cerebro es lo que se llama la imagen de eso. Si yo digo árbol, en tu cerebro se hizo el arbolito. Sí. Si yo digo auto, vos en tu cerebro dibujás un autito. Cuando nosotros hablamos, buscamos, no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también cerebral, la economía del lenguaje. Entonces, cuando yo digo chicos y chicas, ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, argentinos y argentinas, cada palabra me está formando una imagen en el cerebro. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En una conversación normal o habitual de 15 minutos, yo puedo tener, no sé, digo cualquiera, 100 imágenes. Si yo utilizo el masculino y el femenino en forma constante, necesito 200 imágenes. El agotamiento, por supuesto, es mayor. Ujú. Entonces pierdo la atención. Entonces, está muy bueno que vos quieras plantear o plantarte desde una postura y decir, bueno, si yo en mi auditorio arranco diciendo bienvenidos a todas y todos, ya sé de dónde estoy hablando. Ujú. No necesito estar todo el tiempo, porque aparte lo vemos en los discursos presidenciales, que arranque y después se olvida que argentino y argentina... ¿Por qué? Porque es innecesario. Sí, termina siendo engorroso el... Sí. Termina perdiéndose el mensaje en sí, lo que te quiero decir. Entonces, si tuviéramos la suficiente Sí, una confianza... habilidad de eso es ponerle cambiar las palabras, es decir, las infancias en vez de chicos y chicas. No buscar sustituir para hacer más simple el lenguaje y no tener... Y efectivo. Porque la verdad que sí es agotador estar todo el tiempo Absolutamente de acuerdo. diciendo dos veces lo mismo. Es que aparte nos obliga, en el mejor sentido de la palabra, a utilizar otras palabras, ni siquiera neologismo, pero sí palabras que referencian lo mismo. Esto es importante a la hora de redactar normas Sí. en las leyes, o ahora lo vemos con las ordenanzas, que también lo tenemos que hacer de manera inclusiva, y eso sí es inclusivo, no la E ni la X, pero sí abarcativo más que inclusivo. Entonces, veamos cómo hacemos de tal manera que yo podría, cuando redacté el proyecto de ordenanza de la Defensoría del Pueblo, decir el defensor y la defensora, no, vamos a poner la defensoría. Claro, Entonces, el presidente y la presidenta, no, la presidencia. exacto.
secretario, secretaria, la persona que ejerza la secretaría. O sea, busquemos la forma de hacer economía del lenguaje, porque sabemos que es agotador y a la hora de leer un texto, eso pesa. Que sea efectivo eso. Que sea En este efectivo. caso, en la cárcel, primero contanos, ¿por qué elegiste analizar el lenguaje o el antilenguaje de la cárcel y con qué te encontraste en el trabajo de campo? Bueno, yo trabajé más de 20 años adentro de la cárcel y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era precisamente cómo el interno, el preso, manejaba un léxico, una jerga y hasta una postura a la hora de hablar de el pabellón para adentro y otra cosa cuando entraba a la enfermería. Uh-huh. Era como que, vos decís, una cosa es la charla que estamos teniendo nosotros tres, micrófono de por medio, y otra cosa cuando se apaga el micrófono, la charla cambia por completo, cambia el contexto. Una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es que no sé si alguna vez en estos 20 y pico de años que estuve adentro escuché una mala palabra por parte de un interno. Mala palabra refiriéndome... Sí, alguna grosería, digamos. Ni siquiera eso. A veces caen en infantilismos cuando se referían al pene, la palabra pene poco usada ahí adentro, uh-huh. Pero puede decir pito. Uh-huh. Uh-huh. Pero nadie jamás lo escuché decir la verga. Uh-huh. Que aclaremos para nuestra amable audiencia que es una palabra del idioma castellano. Sí. Claro. Sin embargo, el uso hace que sea más agresivo y que uno no podría decir en un ámbito académico la verga, y sin embargo está perfectamente bien. Permitido. Pero no lo dicen. Entonces, se generaba un marco de respeto muy fuerte, una relación muy interesante. Y uno ve que, como recién mencionaba Ana Batman, saca la máscara y eran otras personas. Entonces, siempre uno observa que dentro de un ambiente penitenciario hay un binomio inseparable que es el carcelero y el preso. Acá no hay uno y otro, es una cosa inseparable, una cosa no existe sin la otra. Y cómo entre ellos también se va generando unos lazos muy interesantes y muy particulares. Sumado a eso se da que en nuestra cárcel acá, muchísimos de los internos que había, no solamente que eran de Gualeguaychú, sino de un Gualeguaychú mucho más chico y donde todos nos conocíamos. Entonces llegaba un preso nuevo, este fulano, el que estaba casado con Mengana, y hasta éramos compañeros de escuela por ahí. Claro. Nada más que yo estoy de este lado del muro y vos estás del otro lado del muro. Una cosa realmente muy interesante, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y mis fuentes de conocimiento, bueno, yo no soy especialista, por supuesto, ni en lingüística ni en sociología, soy un admirador de estas ciencias. Lo que pasa es que tuve la tremenda fortuna de, cuando cursaba el profesorado universitario, tener al profesor Gicó como profesor de filosofía, y no solamente eso, sino haber podido publicar 2 libros con él, que es el premio más grande que siento que tuve, y a Carola Clerici como profesora de lingüística. Y las clases de lingüística eran una cosa genial. Y me acuerdo que cuando rendí el examen, que aprovecho para agradecerle, pues me puso 10 en el examen final de lingüística, estuvimos charlando sobre el lenguaje carcelario y demás. O sea que se ve que estaba ya en ese momento dando vueltas la idea, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, este libro es una invitación a empezar. Aquellos que creen que la lingüística o la sociolingüística es una cosa rarísima, que no tiene ningún sentido, invitarlos a descubrir algo nuevo. Yo supongo que en mucha gente es como si alguien me dice, pero mirá que te voy a regalar un libro de física cuántica, no sé qué es eso ni me interesa. Y si probás leer, capaz que te das cuenta que estabas mucho más cerca de eso que de lo que uno cree. Y en este caso estamos hablando de el lenguaje, que es la más importante forma de comunicación humana que tenemos. Uh-huh. Sí. Y sabemos que nuestros problemas, nuestras guerras, nuestras dificultades son porque no podemos comunicarnos. Cada vez más conectados y menos comunicados. Acá estoy leyendo mientras charlamos varias de las palabras, algunas muy particulares, otras que utilizamos nosotros cotidianamente también. No es que hay un lenguaje totalmente exclusivo de los carcelarios.
Y pienso inmediatamente en la cantidad de series, películas que se han hecho, y cómo quizás hasta burdamente, ¿no? Muy exagerado Exacto. el lenguaje, como no como diferenciándolo claramente de como entretengámonos viendo cómo se manejan adentro de una cárcel nosotros los normales, ¿no? Exactamente. Nosotros los buenos que estamos en cada una de nuestras casas cómodos mirando una serie, entreténgannos a ver estos bárbaros cómo se... Sí, con mucha cómo- violencia, ya como un... ¿Cuánto de eso hay realmente? Porque lógicamente es otro ámbito, con sus reglas, ¿y cuánto es más producto de nuestro imaginario que cuando vos estás ahí adentro decís, che, esto no es tan así? Bueno, dos cosas. Lo primero es, en referencia a lo que vos decías, lo que varía o la diferencia más importante dentro de este antilenguaje es la connotación. ¿Qué significa eso? Lo que se le ¿qué significa cada palabra? Es la misma palabra, nada más Sí. que en un contexto significa una cosa y en el otro contexto significa otra. Voy a poner dos ejemplos. Ahí una de las cuestiones, tomando mate, por ahí le decíamos al encargado de la cocina, che, ¿no tenés para combinar un poquito de hierba? Entonces te decía, sí. ¿Cuál de las dos? Porque había dos tipos de hierba, Ujú. la buena y la mala, o sea, la berreta y la buena. Ujú. La mala era la hierba tumbera y la buena era la hierba poronga. Mirá vos. O sea que acá poronga es bueno. Era bueno, claro. Entonces, un tipo que adentro se la banca, y es un tipo poronga. Claro. Fíjate Sí. vos, y aparte con toda la cuestión de la sexualidad, es impresionante cómo está presente ahí. Otra de las cosas, el producto de la gallina se llama producto, no se llama huevo. Entonces, Producto le dicen. Claro. Ujú. Vos imaginate a alguien diciéndole al del rancho de al lado, al de la celda de al lado, o al cocinero, che, ¿tenés huevos? Claro, lo estás invitando a pelear. Claro. Sí. Entonces, la palabra huevo es huevo. Sí. Ahora, donde se use tiene En una la cárcel es el producto. Es producto. ¿Sí? Entonces, son códigos que se van aprendiendo. A medida cuando uno entra, por supuesto, tiene todo un aprendizaje previo, salvo que pases a ser cachivache, que es el precio viejo. Claro. Que también es toda una serie de galardones hasta llegar a cachivache. El tipo que pasó muchos años en la cárcel es porque tuvo la suficiente habilidad, capacidad para vivir 10, 20, 30 años adentro. Fíjate lo que estamos hablando, No, ¿no? terrible. Sí. Bueno. Y con respecto a lo que vos preguntabas, en realidad poco que he visto de las series y demás, porque en realidad me aburren, son casi caricaturas. El mundo interno carcelario es mucho peor. Ujú. Y realmente es un mundo tremendo, Mm. tremendo. Uno puede encarar esto desde diferentes puntos de vista, desde la teoría del derecho, desde la sociología, de donde vos quieras. Lo que pasa es que es muy difícil evitar que alguien entienda mal lo que uno dice y dice, bueno, pero estás justificando a los delincuentes. No es justificar nada. Acá lo que estamos diciendo es, hay una institución que existe y eso es una realidad. Una institución donde tiene una ley que el artículo primero dice que la función del servicio penitenciario es reeducar y reinsertar en la sociedad. ¿Se puede reeducar a alguien que no está educado? ¿Se puede reinsertar a alguien que no está preparado para reinsertarse porque nunca estuvo inserto? O sea, ya partimos en de esas una... condiciones. Aparte Yo de una veía ley de foto- una irrealidad absoluta. Sí. Está perfecto, o sea, como objetivo me parece Sí. buenísimo. ¿Qué queremos nosotros? Que todos nuestros niños sean felices, que vayan a escuela, que sean fantásticas, que jueguen, que se diviertan, que salgan de la escuela, que se formen, armen su familia, sean felices. Bueno, ese es Dinelandia. Sí. Ahora, eso no invalida que tenemos que hacer todo y pelear permanentemente para que tengamos eso, para que haya niños felices, para que tengamos escuelas que sean fantásticas, que tengamos ganas de ir, que tengamos una sociedad donde todos podamos trabajar dignamente, realizarnos, tener sueños, realizarlos. Pero bueno, bienvenido al mundo real, ¿no? Sí. Entonces, cuando se transgreden esas normas, bueno, sabemos que eso
hay que punirlo. Para eso bueno, y está la sobre cárcel. todo en las condiciones edilicias en las que está la UP2, digo, ¿quién se puede reinsertar o reeducar en esas condiciones? Veíamos fotos que yo le decía Fotos hacer, inéditas, ¿no? Que nunca jamás se podrán Claro. volver a realizar, ¿no? pero mira, Debido al fíjate cierre que hay de la una, UP2. hay una que parece realmente como una tumba. Fotos ni de más ni Lucho menos. Peralta, ¿no? Son de Lucho Peralta, Sí. que realmente Tremendo laburo. hay que agradecer a las autoridades de la UP2, por supuesto, que nos permitieron sacar esto, porque era un documento. Esto fue casi 20 días, un mes antes que se cerrara la cárcel. Ujú. Y nos parecía que era muy bueno poder dejar un testimonio de un edificio que obviamente es histórico. Esto se hizo con fondos que mandó Urquiza, o sea, esta cárcel, más allá de todo, es de fines del siglo XVIII, o sea que tiene una historia tremenda desde muchísimos puntos de vista. Pero la UP9 están en Disney, Claro, al bueno, lado de esto. absolutamente de acuerdo. Y además es muy interesante, ya que mencionas eso, el índice de Mira esto. conflictividad interna. Esto, Sí, un calabozo de... esto es tremendo. Que no me es puedo el lugar en imaginar. donde las series mandan al que se portó mal, ¿no? Al preso que se peleó, lo tiran ahí Sí. para que escarmiente y... Un banco de cemento de 1 por 50 es esto, es un horror. Bueno, todo responde a una visión que se tenía de lo que debía significar El Y castigo. que el sigue muy castigo. presente, ¿no? La cárcel como castigo. Hoy uno escucha, ¿no? Encima va la UP9 que tienen granja ahí, te la pasan genial. Sí, tal cual. No, hay todo ahí también Sí, está ese mensaje, es cierto. que está ahí y que sobre todo aflora cuando te pasa algo a vos, que si cuando te roban a vos y vos decís, sí, encima es muy difícil, ¿no? Hay todo el cruce de Claro, sensaciones. lo que pasa es que la pregunta del millón, uno se abre un abanico como para charlar hasta las 5 de la Sí. tarde, ¿no? Uno ve el caso de Bukele. Dice, bueno, ahí agarramos los maras, los metemos 20 Sí. años. La pregunta es, dentro de 20 años y un día, cuando salga toda esa gente de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Mm. O alguien piensa que ahí adentro se van a convertir y van a salir todos queriendo formar una familia y ser felices. Van a juntar resentimiento, odio y bronca durante 20 años. Sí, o el violento, por ejemplo, también metido Va a en ser esa más cárcel. violento todavía. Entonces, este concepto, bueno, que se maten entre ellos, está fantástico, no lo vamos a discutir. Ahora, yo pregunto, el día 20 y un día después, cuando abran esa cárcel, pero en algún momento van a tener que salir. No tiene Sí. cadena perpetua. No, es que la discusión es, bueno, darle más años. Que pasen más años ahí, que pasen 40, no 20. Estamos en la misma, ¿no? 41 días, ¿qué hacemos? O sea, digo, Sí. evidentemente la solución no va por ahí. La pregunta es, ¿cómo hacemos para evitar que pase esto? La respuesta es una sola, es educación. Así de fácil y así de complejo. Porque la educación significa un proceso, significa años, significa inversión, significa muchísimas cuestiones que, pero no tenemos otra posibilidad. Educación, me refiero no solamente a escuela, me estoy refiriendo a todo un contexto que haga una contención social para que un niño pueda tener la seguridad y la certeza, como marcan nuestras leyes y nuestra constitución y la supraconstitucional, que son los derechos internacionales, que dice que ese niño tiene que jugar, ese niño tiene que estar bien alimentado, ese niño tiene que estar bien cuidado, tiene que jugar, educarse. Y muchas veces y con formarse. todo eso igual pueden delinquir. Digo, mirá, por ejemplo, el caso Fernando Báez Sosa, que lo seguimos hasta que se conoció la sentencia. Absolutamente de acuerdo. Esos chicos tenían absolutamente todas las posibilidades, las Sí, mejores sí, 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 escuelas. tal cual. Imagínate, a los 20 años vacacionaban en la costa solo, como digo, eso no lo puede, lamentablemente no lo puede hacer cualquiera a los 19, Absolutamente 20 de acuerdo. años. Y ahí viene la discusión esta. Es como decir, la famosa discusión, ¿la droga es problema de los pobres o de los ricos? No, la droga es para todos. De todos. Se murió hace 15 días el nieto de Robert De Niro por una sobredosis. O sea, se murió Michael Jackson. O sea, sabemos que el tema de las drogas no es patrimonio de la pobreza ni de la miseria, al contrario, cada uno tiene sus problemas y al no saber cómo canalizarlos, Sí. viene la cuestión de las adicciones, cualquiera sea esta, desde el alcoholismo como en Amy Winehouse o cualquier adicción tiene que ver con esto, con la falta de perspectiva de para qué me quiero levantar mañana. Si no tengo una visión de eso,
Ojo, lo que pasa es que también nosotros vemos un mundo ideal, ficticio, cuando decimos, pero si lo tienen todo. Y sí, lo tienen todo, pero no dejan de ser prisioneros de algo, prisioneros de un sistema. Yo veía el otro día, por primera vez, cuando entró Messi a jugar ahí en Miami, lo vi disfrutar. El tipo se ve liberado de todo, de la presión de que no había salido campeón del mundo, de que ya... Messi ahora está empezando a disfrutar de la vida. Sí. Es mi sensación. Uno escucha cuando el tenista el español la vez pasada decía, ahora voy a empezar a vivir. Dice, flaco, fuiste el número 1 del mundo, sos Gardel, te ganás millones. Y dice, pero bueno, me sentí un esclavo. Qué tremendo. Hoy por hoy, un deportista de élite realmente vive la vida, disfruta. Y no sé si es así. Sí, a veces también están encarcelados, ¿no? Es que, por eso digo, es tan relativo todo esto. No vamos a comparar una cárcel de cristal con una cárcel de barro. Sí. Y no sé. Siempre es preferible llorar en un Rolls Royce, ¿no? que en una bici, ¿no? Pero sí, pues estamos todos un poco presos, pero sí, yo creo que hay afortunados también en esto. Y volviendo un poco al libro, imagino que te has encontrado 2 millones de historias, que es para otro libro distinto, ¿no? Exactamente. ¿Qué se van a encontrar cuando busquen este libro? Digo, el lenguaje que se va a encontrar para esto. ¿No hay historias o sí? No, prácticamente no hay. Lo que hay acá es una invitación a que prestemos un poco de atención al lenguaje, como esto que estamos diciendo, en la forma de comunicación. ¿Cómo se puede conseguir, bajo el nombre de antilenguaje, una forma de comunicación interna en que todos se entienden? Y nosotros, acá afuera, que somos los privilegiados, no podemos entendernos. Y lo vemos en las redes sociales. Alguien postea algo y aparecen 50 puteadas sin entender de qué se está hablando. O sea, hemos perdido la capacidad de escucharnos, y no solamente escucharnos, sino de entendernos. Ni qué hablar de cuando encima está escrito. Lamentablemente, y vuelvo al tema de la educación, tenemos un problema serio con la cantidad de niños que no saben leer y la cantidad de adolescentes que no saben comprender un texto. Eso es tremendamente complejo. Por eso estamos fracasando tantas personas que ingresan a la universidad, porque no saben de qué le están hablando, no tienen comprensión textual. Entonces, esa comprensión textual de un libro llevada a una noticia hace que cada uno entienda lo que quiera. Y ahí vienen las discusiones. Pero yo te dije esto, no, vos leíste eso, entendiste eso. Bueno, y eso hace también que uno que escribe habitualmente dice, y esto no lo pongo porque no lo van a entender, ¿no? Sí, y te vas achicando cada vez más y vas inhibiendo las discusiones, que de última, bueno, no se entienda, pero que se discuta. Bueno, es que esa es la pregunta a la hora de escribir. ¿Qué hago? ¿Escribo como debería escribir o bajo la tabla para que nos entienda cualquiera? No, vamos a elevarla y que sea un esfuerzo realmente tratar de entender de lo que está hablando, pues si no, seguimos tirando la vara para abajo. Seguimos nivelando para abajo. Y hablemos con emoticones. Sonrisa, carita de felicidad, así, claro. una copita. Entre paréntesis, esto es una ironía, y no, exactamente. Ya pierde el efecto. Bueno, es que hasta tenés que poner jajaja para darse cuenta, que el otro crea que, o se dé cuenta de que no te lo dijiste en serio. Y a veces ni siquiera así. Entonces, es tremendo. No sabemos hablar, estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos. Luis, en esta falta o en este ruido en la comunicación, metiéndote directamente en la campaña, ¿qué has visto? ¿Has visto buenas comunicaciones? ¿Has visto ruido en la comunicación? ¿Has visto buen nivel de discusión? No. Lo único que no he visto es los últimos que mencionaste, que es buen nivel de discusión. Lamentablemente seguimos sin discutir ideas, seguimos poniendo por delante los defectos del adversario en vez de hablar de nuestras propias fortalezas, lo que se dice habitualmente embarrar la cancha, que me parece que no es bueno para la política, que demasiado castigada está gracias a tantos pésimos políticos que venimos padeciendo hace muchos años. Entonces me parece que la gente en general no está escuchando a nadie porque se aburrimos. Lo único que hacemos es hablar mal de la persona, de la gestión, de quien sea, en vez de enfocarnos en la propuesta de cada uno. Yo creo que estamos en un momento ideal ahora, previo a una elección, de decir
yo haría esto, esta es mi idea, esta es mi visión. No prometer, decir cuál es mi rumbo. De hecho, si yo me estuviera postulando, que no me postulo a nada, creo que a través de lo que estoy diciendo, se podría deducir que mi interés fundamental sería apuntar a la educación, apuntar a lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, al arte, a la cultura, al deporte. Me parece que va por ahí esto. Y eso tiene que ver también con decir, bueno, sabemos que el problema no se soluciona de la inseguridad y la delincuencia fabricando más cárceles. Tenemos que ver cómo hacemos para generar más laburo y más educación. Sí. ¿Cómo generamos eso? Bueno, y lo que pasa es que eso va a demorar, sí, todo va a demorar, pero en algún momento tenemos que empezar, porque si no cada vez es peor. Ujú. Entonces, empecemos a pensar en serio en 3 partes. Lo de hoy, que como ahora al mediodía, y si tengo para comer, lo de a fin de año y lo de dentro de 10 años. Corto, mediano y largo plazo. Pero alguna vez tenemos que empezar a pensar en el medio y largo plazo. Y para eso me parece importante, y fue una de las más tremendas discusiones que tuve y sigo teniendo dentro del Consejo, que es mi obsesión por que determinados temas que considero que son de importancia, convertirlos en política de Estado. Esto no puede depender de que el intendente que venga le guste y siga o no le guste. Esto es una política de Estado y acá no se toca. Por ejemplo, Luis. Por ejemplo, el hecho de las becas para estudiantes, para deportistas, que ese fue un proyecto mío. Se venían otorgando becas de alguna manera por decreto y bueno, a través de la Dirección de Deportes. A través de la Comisión. Sí. ¿Estaba bien? Sí, estaba bien. Había alguna posibilidad de mejorar eso y no porque no había normas claras. Entonces, lo que le propuse a Adrián fue, acá tengo, este es mi proyecto, para que esto lo convertamos en una política pública, una política de Estado, y que cada vez tengamos más chicos que reciban becas, cada vez tengamos más deportistas, no deportistas de élite, amateur. ¿Por qué? Porque sabemos que el deporte es algo que directamente va marcando conductas en los chicos y que necesita fomentar con plata. Entonces, eso que era un decreto, o ni siquiera alcanzaba decreto, era una idea buena, pero una idea que se convierta en política de Estado. Y como esa, otra tantas, por ejemplo, un proyecto que presenté que no se quiso tratar, para que todos los lugares públicos, por lo menos los que dependan del Estado, que donde se muevan más de 100 personas, tengan un desfibrilador automático. Porque sabemos que se utiliza en muchísimos lugares, sabemos que hasta en las canchas de fútbol es obligatorio. Cuando Juventud subió a la B, lo primero que le dijeron tiene que tener un desfibrilador para que esté en las paredes. ¿Por qué? Porque salva vidas. Entonces me dijeron, no, eso ya lo vamos a hacer, así que no hace falta. No importa que lo quieran hacer. Eso tiene que estar como el matafuego. Acá tiene que haber un matafuego, no porque se le ocurra al dueño o al gerente de la radio que haya un matafuego. Tiene que haber, porque tiene que haberlo. Sí, Entonces, sí, esos si son no te habilitan. Bueno, exactamente. Bueno, y acá es lo mismo. Entonces, vos tenés espacios con muchísima afluencia de gente que necesitas tener eso. ¿Por qué? Porque una vida que salves no tiene no tiene precio. Y lo que es prevenible, debe el Estado hacerse cargo de ese tipo de cosas. O sea, y como eso podría pasar la mañana enumerando situaciones que yo creo que, insisto, si esto está bueno, esto no se toca. ¿Se entiende? Sí. Se mejora, pero o se supera, pero no, bueno, listo, como lo venía haciendo la gestión anterior, paramos acá, hicimos 5 cuadras, no vamos a seguir otra cuadra por allá, no, determinadas situaciones, lo mismo a nivel, insisto, educativo, a nivel de lo que tiene que ver con esto que se llama la claridad de la regla del juego para que alguien pueda venir a poner un negocio acá. A ver, maestro, yo voy a abrir un negocio. ¿Cuánto vas a demorar en habilitarme? ¿Cuánto dura la habilitación? ¿Cuánto pago de tasa? O sea, reglas claras. Pero resulta que para un negocio se habilita en 48 horas, para otro negocio hace 5 meses que no se habilita y otro demora un año. Entonces, cuando no hay reglas claras, entonces todo eso tiene que estar bien marcado, bien reglamentado, bien controlado. La función del Estado es controlar que las normas se cumplan, pero el primero que las tiene que cumplir es el Estado mismo. Sí. Sí, en este caso, Luis, vos estás en el espacio de Mauricio Davico, el vecinalismo que encabezabas vos con
con Carrasa se metieron dentro del espacio de Mauricio D'Avico. ¿Sabés qué lugar vas a ocupar? ¿Has charlado eso en el caso de que D'Avico gane las elecciones? Mira, por lo pronto lo que estoy ocupando ahora es trabajando en cuanto a todo lo que tiene que ver con transmitir lo que puedo desde mi experiencia y mi conocimiento. Otra de las cosas es a partir del día 15, que después de las pasos ya tenemos programado armar una serie de, curso puede sonar muy presuntuoso, pero es una serie de preparación para nuestros futuros concejales. ¿Por qué? Porque entendemos que no puede una persona asumir una responsabilidad como la del concejal sentándose el primer día diciendo qué es lo que hay que hacer acá adentro. El concejal tiene que prepararse porque ustedes dos no están acá un día, llegaron, estaban sin nada que hacer, sentate y habla. Ustedes se prepararon. Entonces todos nos tenemos que preparar en forma absolutamente personal y autodidacta. Antes de asumir me puse a estudiar, escribí un libro sobre eso. Ahora ese libro está entrando en imprenta. Aprovecho para hacer publicidad la editorial Rodolfo García, que es una editorial de nuestra ciudad, de la biblioteca, y que trabaja maravilloso, el que imprimió este libro. Ese libro se reparte en forma gratuita tanto entre los chicos que estuvieron haciendo el Consejo Deliberante Estudiantil y ahora se va a repartir entre nuestros candidatos a concejales, y eso se va a sumar a todo un curso de capacitación sobre técnica legislativa, sobre un concepto que es muy interesante y que se está trabajando mucho en las diferentes legislaturas, como es el concepto de la legislación basada en la evidencia. Un concepto tremendo, impactante, y que me parece que puede ser realmente transformador. Y bueno, entonces lo que nosotros queremos es que nuestros concejales, desde el primer día que se inaugure el Consejo Deliberante el año que viene, puedan estar preparados y acordes a la situación. Eso es por ahora. Después, el año que viene, no sé, donde haga falta, ahí estaremos. Algo voy a hacer, no. Bueno, no puedo estar paso. quieto. Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo. ¿Dónde puede encontrar la gente el antilenguaje carcelario? Ahora estamos preparando la presentación, así que una vez que lo presentemos ya vamos después a distribuirlo. Así que por ahora en ninguna parte, por ahora estamos mostrándolo esperamos el día de la... y preparando la presentación, que espero que sea una cosa linda, que se arregle la gente. Y vuelvo a insistir, busca abrir interrogantes, generar inquietud y ganas de leer y escuchar. Bien, Luis, gracias. Gracias a ustedes. 11 de la mañana, 41 minutos, la última pausa. Estás en Ahora Cero. Ahora Cero. Estás informado.